Muy buenos días. Vamos a continuar con este curso, este encuentro de Yuste, el octavo encuentro de Yuste sobre la democracia, y damos paso a la conferencia final, a la conferencia honorífica que tenemos el gran privilegio de que vaya a dictar, que vaya a pronunciar don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que desde luego no necesita presentación, aunque tengo que hacerla, porque es suficientemente conocido en el ámbito extremeño, en la Universidad de Extremadura y para todas las generaciones que aquí estamos presentes. Saben ustedes que es un hombre de Extremadura, un pacense, nacido en Mérida, allá por el año 48, en plena posguerra, todavía bajo el régimen franquista en su primer periodo, que allí realizó su formación como estudiante en la Escuela de Magisterio de Badajoz, que amplió sus estudios en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Filosofía y Letras, que justamente en aquel momento en Sevilla empezó a inclinarse hacia la política en el ámbito de lo que va a ser el Partido Socialista Obrero Español, en el núcleo del clan de la tortilla, por decirlo así, de lo que va a ser el Partido Socialista Obrero Español renovado, que a su vuelta a Extremadura asumió la Secretaría General del Partido Socialista en Badajoz, luego también en Extremadura, cuando ya las dos federaciones provinciales, por decirlo así, se unen, y que a partir de entonces tuvo un catálogo de cargos políticos e institucionales verdaderamente impresionante, que le hacen, y esto es lo importante para nuestro curso, protagonista directo, en primera fila, de este periodo de la vida política que estudiamos, que es la transición y los 15, 14 años de gobierno socialista. Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue diputado en el Congreso desde las primeras elecciones del 77 hasta incluyendo las del 82. En ese momento dejó, por decirlo así, la primera fila política nacional en el Congreso de los Diputados para asumir la entonces embrionaria y luego ya plenamente estatutaria Junta de Extremadura. Fue durante, si no me equivoco, 24 años presidente de la Junta de Extremadura, desde el año 83 hasta el 2007, logrando en las 6 convocatorias electorales a las que se presentó, en 5 de ellas mayorías absolutas, lo cual le hace uno de los políticos de mayor duración en el cargo institucional por votación popular de todo este periodo. No dejó de ser protagonista de la política nacional, a pesar de ser uno de los dirigentes de una comunidad autónoma, porque en distintos momentos estuvo en la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, y además porque, en virtud de su propio carácter e idiosincrasia, siempre fue un político muy directo, muy comprometido, que era capaz, sin adscripciones claras limitativas partidistas y a veces incluso contra cálculos electorales cortoplacistas, de hablar alto y claro no solo sobre Extremadura, sino sobre el conjunto de España, y eso fue a lo largo de los 80 cimentando un prestigio público, dándole una voz autorizada en el plano nacional que, a mi modo de ver, y espero que nadie se moleste, era atípica para el dirigente de una comunidad autónoma relativamente marginal, poco poblada y casi subdesarrollada en el conjunto nacional. Es decir, tenía una proyección pública en España que no tenía, lo voy a comparar, pues el presidente del gobierno en Asturias, a pesar de que por población Asturias y Extremadura estaban en el mismo nivel. Yo creo que eso tenía que ver con ese carácter directo, franco, comprometido en asuntos públicos generales, que fue creando un prestigio en la figura de Juan Carlos Rodríguez Ibarra que con mucho rebasaba las fronteras autonómicas de Extremadura. Yo lo viví en primera persona porque llegué aquí y empecé a vivir aquí cuando él ya prácticamente se despedía de la vida política directa, y era muy conocido como un opinante nacional en todo el plano nacional, insisto, sobre temas no metaextremeños. Para nosotros es un privilegio enorme que haya aceptado participar en este curso, contribuir en su calidad de testigo a combinar las visiones académicas con las visiones de protagonistas y testigos directos,
y estamos profundamente agradecidos de que siempre ha sido tremendamente cortés y deferente hacia nosotros y ha aceptado participar como ponente de clausura en este congreso sin ninguna limitación y sin ninguna reserva. Muchas gracias por ese compromiso y te dejo el foro. Buenos días. Tengo que empezar dándole las gracias a Enrique Moradiellos, al profesor Moradiellos, por la presentación que ha hecho de mí. Hay un libro que escribí hace ya unos años que se llama Rompiendo Cristales, que explica precisamente ese protagonismo nacional que yo siempre pensé que necesitaba una región marginada y explotada. Es decir, yo no creo que Extremadura sea una región pobre, pero sí ha sido una región explotada y al mismo tiempo marginada. Entonces, lo que unos podían conseguir a base de economía fuerte, sindicatos fuertes, empresas fuertes, representación política fuerte, nosotros teníamos que conseguirlo de alguna forma. Y la forma que teníamos era adquirir una autoridad moral que hiciera posible que ninguna política se pudiera hacer sin que contara con el beneplácito de una región como la nuestra. Es decir, era la moral del pobre, que significaba mucho para los gobernantes. Le agradezco las palabras de Enrique Moradiellos, por el que siento una profunda admiración desde el punto de vista científico por lo que representa su tarea académica y desde el punto de vista lingüístico. Yo soy filólogo y nunca conocí a nadie que hable tan bien el castellano. Es decir, no le sobra nunca ni una palabra ni le falta. Es decir, habla con absoluta precisión. Y yo siento una envidia tremenda y ojalá que sea capaz de ser preciso en esta última intervención, que intentaré que sea más breve que las precedentes, porque imagino que ya ustedes estarán bastante cansados y porque muchas cosas de las que yo querría decir han sido ya expuestas brillantemente por los dos conferenciantes que me han precedido en el uso de la palabra y también por lo que he oído, por lo que ayer se dijo. Yo empiezo diciendo que, al lado de la biografía que ha hecho don Enrique de mí, añado que además pertenezco a la generación del 78. Creo que alguien ha hablado de la generación del 78, pues casi todas las personas que el profesor Barrado ha puesto en esta fotografía son de la generación del 78, independientemente de la edad que teníamos cada uno de nosotros. Es decir, yo pertenezco a la generación de Suárez, de Fraga, de Carrillo, de González, de Arzallo, de Puyol, de Alejandro Cerca, de Sevilla, de La Villa, de Calvo Sotelo, etcétera. Teníamos edades distintas, pero éramos miembros de una generación política que estaba intentando hacer algo por este país. No pretendo equipararme, ni mucho menos, al nivel de los que he citado, pero sí me equiparo en cuanto a que formaba parte de esa generación. Y esa generación, a la muerte de Franco, que también ha sido expuesta aquí alguna de las imágenes, nos comportamos como si fuéramos recién nacidos a la democracia. Es decir, no éramos gente que queríamos resucitar la democracia, sino que nacíamos a la democracia. Éramos recién nacidos, o si quieren ustedes, jóvenes demócratas. Y por lo tanto teníamos muy poco pasado y teníamos mucho futuro por delante. Pero al nacer a la democracia y no revivir la democracia, no quisimos mirar para atrás porque no teníamos futuro. Esto es discutible y había que estar allí para saber qué es lo que había que hacer en ese momento. Desde la perspectiva de hoy se puede discutir. Desde la perspectiva de ayer yo doy mi opinión de lo que yo viví, que además es el contrapunto de la parte academicista que se ha estado exponiendo a lo largo de este curso. No teníamos pasado porque queríamos alumbrar un futuro en paz, en convivencia y en libertad. ¿Por qué no se juzgó el pasado? Que es una de las preguntas que hoy se hace mucha gente legítimamente. ¿Por qué no se hizo un proceso político al franquismo? Es una buena pregunta que habrá que ir contestando, no digo a lo largo de esta charla, sino a lo largo de estos tiempos. Miren, si queríamos tener un futuro en paz y en libertad, la mirada al pasado
tenía que posponerse. Porque si queríamos pasar página para atrás, seguramente el pasado democrático y libre iba a tardar un poco más en llegar. Y tardar un poco más de llegar, aunque hubiera sido solamente 5 años o 10 años, significaba mucho. Es decir, si hoy criticamos, y con razón, la ley Mordaza, imagínense los más jóvenes lo que eran las leyes de orden público de aquel tiempo. Estábamos deseando terminar con ese tipo de legislación y estamos deseando terminar con ese tipo de régimen. Y, por lo tanto, teníamos que, o bien, hacer un juicio político al pasado, con el riesgo de que el futuro tardara más en llegar, o bien decir, no tenemos pasado y vamos a construir un futuro en paz y en libertad. ¿Qué se hizo? Pretendo en esta charla decir qué se hizo, cómo lo hicimos y para qué lo hicimos. Este es el núcleo central de mi exposición. Algunos piensan, cuando pregunto qué se hizo, y sostienen, ellos creen que con razón, que si no se llegó más lejos en ese proceso de transición fue por la debilidad de las fuerzas opositoras al régimen. Creen que si la izquierda, que si la oposición al régimen franquista hubiera sido más potente, más poderosa, más fuerte, seguramente la transición hubiera caminado por unos derroteros más avanzados de los derroteros a los que llegamos. Es verdad la segunda parte, la oposición era débil. La militancia en los partidos políticos era escasísima. Me parece que cuando empezamos el sistema democrático, en el Partido Socialista, Alejandro, estábamos 2.000 o 3.000 militantes, solo 2.000 o 3.000 militantes. Eso explica que muchos, además, tuvimos que ocupar cargos públicos a la fuerza. En toda España, sí, en toda España. Sí, no había gente, tenías que ponerte de lo que fuera. Es verdad que éramos débiles, es verdad que la oposición era débil, pero si la correlación de fuerza hubiera sido a la contraria, el régimen débil y la oposición fuerte, creo que tampoco hubiera habido que llegar más lejos de donde llegamos. Es decir, yo creo que llegamos al punto exacto que necesitaba este país, al punto medio. Un paso más adelante de lo que llegamos para satisfacer a la oposición democrática, o un punto más atrás, un tramo más atrás, para satisfacer las aspiraciones de los franquistas, y hubiéramos estado de nuevo en las dos Españas, porque una parte de las dos no hubiera aceptado el resultado. Y la historia del constitucionalismo español está lleno de fracasos, uno detrás de otro, que demuestra la convulsión política de la España a lo largo del siglo XIX y de principios del siglo XX. Y nosotros fuimos capaces de llegar a un punto que está permitiendo que después de 39 años la convulsión no se haya producido. Y sigamos teniendo una Constitución que tiene 39 años de historia. Así que yo niego la mayor. No fue la consecuencia de la debilidad de la izquierda. Fue la consecuencia de la inteligencia de decir no llegamos más lejos ni nos quedamos más cerca, porque entonces volveremos otra vez a que una parte acepte el sistema constitucional que se iba a imponer y la otra parte lo rechace. Y ganaría uno u otro, pero ganaría media España. Y si ganaba media España, la convulsión estaba asegurada de cara al futuro. Así que tuvimos la inteligencia de llegar a ese punto que permitió que prácticamente todos nos encontráramos para iniciar una nueva etapa, que por el momento dura 39 años. ¿Y quiénes éramos todos? ¿Quiénes éramos todos? Lo digo también brevemente porque no hay tiempo para extenderse, pero por resumir, había 3 grupos en ese momento en el país. El grupo de los inmovilistas, que querían a toda costa continuar con el régimen franquista, muerto Franco, querían seguir con el régimen franquista. Había los reformistas, que querían establecer reformas legales, pero manteniendo el sistema de la dictadura, reformándolo, haciéndolo más asequible, más dulce, pero sin cambiar la estructura política del país. Y después estaban los rupturistas, que era romper con el régimen anterior
y recuperar el hilo que unía a la oposición con la República. Este era el escenario político que había en ese momento. Repito, inmovilistas, reformistas y rupturistas. Si yo preguntara dónde situarían ustedes a Adolfo Suárez, ¿dónde lo situarían? Si echamos mano de la prensa de aquel tiempo y vemos El País de aquel tiempo, tendríamos que decir que Suárez estaba en el grupo de los inmovilistas. Qué error, qué inmenso error, que dijo de la Cierva cuando el rey lo designó como presidente del Gobierno. Y aquel trabajo de investigación del País que decía que se había puesto a Adolfo Suárez para cargarse las aspiraciones democráticas y para seguir manteniendo el sistema dictatorial. ¿Por qué? Porque Suárez era ni más ni menos que el ministro secretario general del movimiento. Y frente a Araiza, que era el hombre aparentemente más reformador, el rey elige aparentemente al más reaccionario. No era verdad la investigación que hizo El País. Después nos hemos enterado que tampoco había investigación. Que lo que fue una opinión de 4 periodistas que pensaron que esto era lo que iba a pasar. Pero sorprendentemente, si vemos lo que ha pasado después, Suárez no estaría en el grupo de los inmovilistas, sino que estaría en el grupo de los reformistas, que era lo que quería, reformar el régimen sin ir a una constitución. Porque las elecciones de 1977 no fueron elecciones constituyentes, fueron elecciones con una legislación reformada, pero con una legislación franquista en pleno vigor. Y fue la presión de la izquierda la que hizo que aquellas elecciones, después ya de estar en el Congreso de los Diputados y en el Senado constituidos, lo que, a la fuerza de exigirlo, hizo que la derecha de entonces se hiciera constitucionalista y aceptara hacer una constitución. Es decir, que había entonces inmovilistas que defendían la dictadura, reformistas que aspiraban a reformarla y rupturistas que querían una república democrática y federal. O sea, la derecha franquista que ganó la guerra y la izquierda y nacionalista que la perdió. Este era el enfrentamiento que había. Estas eran las dos posiciones que había en ese momento en España. ¿Por qué lo sintetizo en estas dos cosas? Los que ganaron la guerra y los que lo perdieron. Porque a lo visto de lo que está pasando hoy en España, lo que está pasando hoy, como se hizo aquello y qué se hizo y que culminó con una Constitución que fue apoyada por el casi 90% de los votos, ¿cuál era la afinidad mayor que existía entre los que perdieron la guerra y los que la ganaron en aquel tiempo con respecto a la distancia que existe hoy entre un Partido Popular democrático que ha gobernado y que está gobernando con la Constitución por delante, entre un partido socialista que ha gobernado y ya está gobernando con la Constitución por delante, entre un partido como Ciudadanos, un partido nuevo, que sus dirigentes han huido de la dictadura solamente por oídas, o como un partido como Podemos, que aspira a reformar el sistema democrático que tenemos en el país. ¿Cuál es la razón por la que los que perdieron la guerra y los que ganaron la guerra, 40 años después, fueron capaces de llegar a un acuerdo que generó una Constitución que dura 39 años, comparado con la distancia que existe hoy entre las fuerzas políticas en España? ¿Había más sintonía entonces que ahora? No parece. Estamos hablando de la pasionaria, Carrillo, estamos hablando de gente cuyas vísceras, en algunas ocasiones, es decir, cuando Suárez legaliza el Partido Comunista, dimite ni más ni menos que el vicepresidente del Gobierno, Santiago, el general Santiago, y el ministro de la Marina, Pita de Veiga. Tremendo aquello. ¿Había más sintonía entre nosotros en aquel tiempo que la que hay ahora? Y esa es una pregunta que habrá que responder. Y sobre todo, ¿había entonces mayor ganas de exigir y de renunciar para llegar a un acuerdo que ahora? La respuesta mía es sí. Antes, en aquel tiempo, había mucha más ganas de exigir y de renunciar para llegar a un acuerdo que ahora, donde las exigencias y las renuncias están brillando por su ausencia. Porque la transición, si tuviera yo que resumirla en una frase, diría: la transición fue exactamente un sistema de exigencias
y renuncias entre las partes para llegar a un acuerdo común. ¿Cuáles son las exigencias y renuncias que hicieron los tres sectores, las tres partes? Los inmovilistas y los reformistas renunciaron a seguir con un sistema dictatorial y aceptaron una democracia de corte occidental. Esa fue su renuncia. ¿Podían haber seguido con la dictadura? Podían haber seguido. Efectivamente, la oposición era débil, no tenía fuerza para echarlos. ¿Podía el rey haber seguido con todos los poderes que heredó de Franco? Podía. Podía haberlo seguido y podía haber seguido eso. ¿Qué es lo que hicieron? Renunciamos a esos poderes y aceptamos un sistema democrático. Esa fue la renuncia. ¿Cuál fue la exigencia? La exigencia fue a la condición de que la oposición pase la página para adelante y no para detrás. Y esto es lo que siguieron. Y este fue el argumento que le sirvió a Suárez para convencer a más de uno de que era mejor pasar la página para adelante que no ganar tiempo con un sistema dictatorial a riesgo de que en algún momento la página pasara para detrás. ¿Cuál fue la exigencia de la izquierda de aquel tiempo? De la mayoría de la izquierda, fundamentalmente Partido Socialista y Partido Comunista. Después había otras izquierdas que fueron más renuentes a aceptar la izquierda rupturista exigió democracia, una ley de partidos políticos, elecciones libres, ley sindical, amnistía para los presos políticos, etc. ¿A qué renunció? Pues renunció a aquello que venía en el ADN nuestro después de 40 años en las catacumbas. A la República, al marxismo, a la revolución, a la ruptura, a todas esas cosas. No digo que renunciáramos, pero que la metimos en el cajón. Y los nacionalistas, que era la tercera pata que entonces había en ese momento en España, que era fundamentalmente los nacionalistas catalanes y los vascos. Pues lo demás ha ido haciéndose, inventándose a lo largo del tiempo. Pero el nacionalismo, de verdad, que en ese momento tenía presencia y fuerza, era el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán. ¿Qué exigieron para participar en el juego que diera como consecuencia una Constitución? Exigieron que España fuera una nación descentralizada, que se le quitara el freno de mano que el franquismo había puesto a los hechos diferenciales, a la lengua propia, a las culturas, a las raíces, a los hechos diferenciales, etcétera, etcétera, y que se descentralizara el poder político. ¿Cuál fue su renuncia? Su renuncia fue renunciar a la independencia. Así. Es decir, nosotros aceptamos participar en esto a cambio de que se nos reconozca todo lo que se nos ha negado y renunciamos a cambio a pedir la independencia. Esto fue lo que hizo. ¿Para qué se hizo entonces lo que se hizo? Se hizo para elaborar una Constitución que nos devolviera la condición de ciudadanos en una España democrática y descentralizada. Con una Constitución que ha sido la primera vez en la historia que se ha votado por los ciudadanos. No ha habido ninguna Constitución que se votara por los ciudadanos. La elegían de distintas formas, pero el ciudadano nunca tuvo la oportunidad de votarla. Esta ha sido la única Constitución que se ha votado. Para ello, hubo que conciliar tres visiones existentes en esos momentos. La visión del nacionalismo español unitario y centralista. El nacionalismo español defendía, quería que España siguiera siendo una nación unitaria y con el poder central. El nacionalismo periférico, que era la segunda visión, PNV, Convergencia, etcétera, y la tradición federalista de la izquierda española. Estas tres visiones había que intentar conciliarlas y se trató de conciliar y el resultado fue un Estado ambiguo. Ni un Estado unitario puro, ni un Estado federalista puro. ¿Por qué? Porque había que conciliar tres visiones y las tres visiones dieron un resultado ambiguo que todavía está por definir, que la propia Constitución ni siquiera define, aunque la Constitución se hace eco de esas tres visiones, cuando hace referencia y reconoce la singularidad de las comunidades históricas, cuando hace una descentralización política que entroncaba con el federalismo de la izquierda radical y cuando hace un reconocimiento de la nación española como patria común e indivisible de los españoles. Esas tres visiones están recogidas en algunos artículos y títulos de la Constitución española. Esas tres visiones
que además reconoce la Constitución, convivieron pacíficamente hasta el año 1993. Hasta el año 1993 se conjugaba bien la visión centralista unitaria de la derecha, la visión federalizante de la izquierda y la visión de los nacionalistas periféricos. Pero a partir del año 93 comienza a entrar en conflicto esas tres visiones y comienza a imponerse la visión del nacionalismo periférico, que es el que empieza a ganar, no solamente en sus territorios, sino incluso en fuerzas democráticas de izquierda que comienzan a aceptar ese discurso como un discurso oportunista que puede conseguir votos. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era minimizar el Estado a base o bien de ir quitando elementos de cohesión y de vertebración o bien de una forma brusca, como pasó en la Unión Soviética o como pasó en la antigua Yugoslavia, o bien a base de un procedimiento que era debilitar el Estado y sus elementos de cohesión. El primero que lo hizo, Felipe González, cediendo el 15% del IRPF en el año 1993. Cuando no tiene mayoría absoluta, lo decía el profesor Barrado, la primera vez que no tiene mayoría absoluta necesita apoyos para gobernar y una de las exigencias de los nacionalistas catalanes es ceda usted una parte del impuesto estatal del IRPF, que es el impuesto por antonomasia que cohesiona a un Estado. Con el gran escándalo de la derecha se cede el 15% y con el voto en contra de Extremadura, por cierto. Y el gran escándalo de la derecha de Aznar, que después cede el 30% y el 50%, que es el que actualmente está cedido, no solamente del IRPF, sino también del IVA y de los impuestos especiales. Se quitan los gobernadores civiles, desaparecen los gobernadores civiles, que parece una tontería, pero era un elemento de cohesión. La capacidad normativa sobre los impuestos estatales se cede a las comunidades autónomas, es decir, nos empiezan a tratar como territorios y no como ciudadanos. Yo quiero pagar por ser ciudadano, no por formar parte de un territorio. Cada día se constituyen más los mercados regionales, que desvertebra totalmente España. Es decir, hoy se sabe que una empresa constructora que quiere hacer una obra en Madrid no la puede hacer porque no es madrileña, salvo que vaya en compañía de otro madrileño que a su vez le podrá proporcionar después el extremeño la obra en Extremadura. Es decir, se ha hecho un mercado regional del que nadie habla, pero sí que es bien peligroso para la cohesión de España. El término nación, se empieza a utilizar el término nación para no lo que dice la Constitución en su artículo 2, sino para definir a otros territorios. Y hemos llegado a la situación en la que estamos llegando ahora mismo, donde determinados grupos catalanes exigen que se les denomine nación simplemente porque ellos creen que son una nación. Había unas declaraciones el otro día de un socialista que decía, oiga, queremos que se nos llame como queremos que se nos llame. Y quieren llamarse nación, que no es gratuito. Cuando uno quiere llamarse nación será por algo. Será para después exigir el derecho a decidir. La pregunta que yo le haría siempre a los nacionalistas sería, oiga, ¿y España usted cree que es una nación? Yo lo voy a conceder, de acuerdo, usted es una nación. ¿Y usted cree que España es una nación? Porque si usted cree que España es una nación, también tiene derecho a decidir, los españoles. Por tanto, habría que hacer no uno, sino dos referéndums. Y si no cree que somos una nación, entonces tendrá que explicar exactamente qué es lo que somos en estos momentos como país. Eso lleva aparejado las reformas estatutarias que se hicieron hace unos años, que rompe la cohesión en muchísimos de los artículos, las balanzas fiscales y los principios de ordinalidad, basados además en falsedades. Ni existe principio de ordinalidad en Estados Unidos, que es un Estado federal bien potente, ni en Alemania, que es un Estado federal bien potente, ni existen balanzas fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ante esta situación de debilitamiento del Estado, de la ruptura de las tres visiones que empiezan en el 93, existen cuatro posibles respuestas, desde mi punto de vista. Una es la imposición de la visión nacionalista española. Es decir, volvamos para atrás. Y hay un 36% de españoles que quieren que desaparezcan las autonomías y volvamos al Estado centralista. A mí me da algo pensarlo solo.
porque Extremadura conoce bien lo que es vivir en un Estado centralista y conoce bien lo que es vivir en un Estado autonómico. Pero eso está ahí. Al socaire, además, de la educación. Todo el mundo piensa, si la educación no había que haberla transferido. Pues si no hubiera transferido la educación, Extremadura seguiría con 52 institutos y no con 322 como tiene ahora. Pero esa opinión está ahí. La segunda es la opinión de una parte de la derecha. Si todo ha ido bien, pues no toquemos nada, dejémoslo como está. La tercera es repensemos el Estado y corrijamos lo que haya que corregir. Y la cuarta es no hagan nada, porque yo me voy, que es la posición del nacionalismo catalán en estos momentos. La primera opción, la de la visión nacionalista española y de volver a lo que había, esta no la va a defender ningún partido político, aunque la piense. Por lo tanto, es una opción descartable desde mi punto de vista. La segunda, si todo ha ido bien, no toquen nada, pues va en contra de lo que dije al principio de mi intervención. Ya no hemos nacido la democracia. Han pasado 39 años. Ya somos adultos demócratas. Y, por lo tanto, tenemos futuro y tenemos pasado. Y, por lo tanto, se tiene el derecho ahora de poder revisar el pasado y poder construir el futuro a la vista de esa revisión, corrigiendo aquello que se considere que se tiene que corregir. La tercera es la opción que defiende el Partido Socialista, pero que es una definición indefinida. El Estado federalizante. Por cierto, si escribe uno en el ordenador, en el Word, federalizante, la palabra no la reconoce, está subraya. Y eso que viene de Microsoft, que es estadounidense, de un Estado federal. Bueno, pues en el Estado federal no reconocen lo federalizante. Y es la posición que defiende el PSOE, pero que es una posición muy indefinida. Y la cuarta es, hagan lo que hagan, no me importa, yo me marcho, que es la que en estos momentos tiene como principal problema este país, que es el desafío secesionista por parte de Cataluña. Ahora, precisamente, que se cumplen los 60 años de la Constitución del Mercado Común Europeo, es decir, de una Europa que intenta terminar con las guerras civiles que le asolaron durante más de 30 años y que intentaba terminar con el nacionalismo y que intentaba ser un modelo económico y social diferente al otro modelo económico y social que se formó a partir de la Revolución Rusa de 1917. El mercado común, la Europa que construimos y la democracia que lo sustenta está en peligro. Asistí el otro día a una mesa redonda donde decía la crisis de la democracia global. La crisis de la democracia global. Bueno, yo quiero decir que cuando terminó la Guerra Civil Española, en el año 39, solo había 11 democracias en el mundo. 11. Parece mentira, pero había 11 países con democracia. Al acabar el siglo XX, ya eran 120 los países democráticos que había en el mundo. Es decir, de los 193 que había, de los 193 estados, 120 eran. El 63% de la población vivía y vive en democracia. En los 2 siglos precedentes se impusieron, como saben mejor que yo todos los historiadores que aquí hay, todas las formas posibles de gobiernos alternativos a la democracia. Monarquías absolutas, dictaduras personalistas, gobiernos militares, gobiernos coloniales, fascismo, comunismo, estados socialistas de un solo partido, repúblicas islámicas, todo lo que se pueda imaginar alternativo a la democracia se ha vivido. Ha habido países donde existían y existe ese tipo de alternativa a la democracia. Mientras esas formas de gobiernos autoritarios han ido desapareciendo, la democracia ha ido abriéndose camino. Y la prueba es el dato que daba de 11 países frente a 120 y tantos países. Y allí donde existían todos estos regímenes contrarios a la democracia, cuando han desaparecido, nadie ha querido volver atrás. Me parece que hay un par de países que han vuelto a la dictadura, pero el resto
nadie ha querido repetir. Es decir, en España estamos muy descontentos con la política y todo esto, pero nadie quiere volver a la fotografía que nos enseñaba el profesor Barrado anteriormente. Cuando los españoles iniciamos la transición a la democracia, en 1975, el número total de estados existentes en el mundo era 150 y el número de estados no democráticos eran 109. Al final del siglo XX, el número de estados era de 193 y el número de democracias era 121. Luego, frente a aquellos que dicen que la democracia está en crisis, no parece que esté en crisis una cosa que está creciendo constante y continuamente. Esos datos parece que responden a la pregunta que abre el título de esta ponencia: ¿un camino aprendido o un futuro incierto? Al final, quienes recuerdan otras formas de gobierno distintos de los demócratas no quieren reanudar el camino para atrás, sino que lo que se quiere es continuar hacia adelante. ¿Cuál es la situación en estos momentos de las distintas regiones del mundo desde el punto de vista de la democracia? Oriente Medio, muy someramente, Oriente Medio y mundo árabe buscan estabilizar sus países por encima de la democracia. Parecía en la primavera árabe que el fenómeno democrático se abría camino, pero después ha habido un retroceso y en estos momentos el interés fundamental de esos países es estabilizarse. Irak no parece, o Siria, que están intentando buscar la democracia, sino buscar la estabilidad de sus respectivos países y muchos más de Oriente Medio y mundo árabe. Rusia es un régimen semiautoritario, donde la democracia está en regresión permanentemente. La manifestación del domingo, la actuación de la policía rusa, etc. Putin, elegido democráticamente, reduce gradualmente la calidad y competitividad de las instituciones democráticas rusas. Llamar democracia ahora en Rusia hay que ponerle una interrogación. China. En China sigue primando más el crecimiento económico que la búsqueda de una democracia. África. África tiene múltiples retos. Hay muchos países en África, múltiples retos. Alcanzar la democracia es uno de ellos, pero no es el único y en muchos casos ni el más importante. Estados Unidos. Estados Unidos se va deslizando imperceptiblemente hacia un estado de tipo basista, donde lo importante es la base. Un tipo con 5 millones de seguidores en Twitter hace importante la opinión de los 5 millones frente al resto de las instituciones democráticas estadounidenses. Lo que se está imponiendo es un estado basista, peligrosísimo, que dota de altanería y de soberbia y de autoritarismo, por lo tanto, al dirigente que practica ese tipo. ¿Qué es lo que queda? Lo que queda es América Latina, una parte sustancial de América Latina, si no tenemos en cuenta el golpe de Estado de ayer de Venezuela, pero una parte sustancial de América Latina o Nicaragua, donde se da el único caso, junto con otro que conozco, pero después, si quieren lo digo, de nepotismo, donde el presidente tiene a la mujer como vicepresidenta, el único caso que hay. Bueno, ahora ya Trump ha metido a la hija, también como nepotismo, y hay otro caso por aquí, por España, que después, si quieren, ustedes lo citamos. Me detendré algo solo, y después está Europa. Después queda Europa. ¿Y qué fue el proyecto europeo? Ya se ha dicho aquí, seguramente Alejandro lo explicaría ayer mucho mejor que yo, que fue una salida pacífica a la guerra civil de 30 años que nos asoló desde el 39 hasta el año desde el 14 hasta el año 1945. La transición a la democracia en España quedaba coja si no estábamos en Europa. Es decir, la franquicia era Europa. Los republicanos, los demócratas españoles, lo que queríamos era estar en Europa. Nosotros queríamos ser como los europeos. Y esa era nuestra máxima aspiración, que se cumple en el año 86. ¿Por qué queríamos ser europeos? Porque mientras no estuviéramos ahí, la democracia era sospechosa. Ser europeo era ser gente moderna, democrática, libre, con movilidad y, sobre todo, era ganar. Es decir, Europa, el que estaba en Europa era ganador. Por lo menos hasta hace poco era ganador. Pasado el tiempo, dijimos, ya somos como los europeos, ya somos. Ahora lo que queremos es vivir como ellos. Y entonces aprendimos que Europa tenía un cajero automático que si aprendía la clave, metía la clave y salía dinero. Y salía dinero y el dinero llegó. Y entonces hemos empezado a vivir, o empezamos
a partir del año 89-90, a vivir como ellos. Carreteras, infraestructuras, autovías, potabilizadoras. Trenes no, porque trenes tienen ahora... Y empezamos a vivir como ellos. Y ahora estamos en la tercera fase. ¿Cuáles son los desafíos que tiene Europa? ¿Qué es lo que podemos hacer en este viejo continente? Este viejo continente, si recuerdan ustedes, hace 5 años se quedó sin alimento para los animales. Hubo un problema en Rusia con el trigo y nos quedamos en el verano ese, en España y en Europa, sin comer los animales. Pero la política agraria común es no cultivar, castigar el cultivo, premiar por no cultivar, lo cual parece que debería estar en revisión. No tenemos energía. El otro día la Unión Europea aconsejaba a los países de la Unión Europea que dependan energéticamente del gas, por lo menos de 3 partes, de 3 países, porque le pueden cortar los rusos, dependemos de Rusia y de Argelia nosotros. Pero no tenemos, en Europa no existe abastecimiento energético de ese tipo. No tenemos una política de defensa común, nosotros somos pacifistas y por lo tanto no tenemos una política de defensa. Eso sí, nosotros cada vez que hay un conflicto internacional, Europa manda observadores. Europa observa como nadie. Manda 2 observadores o 3 en algunas ocasiones. Pero hay un conflicto entre Israel y Palestina, nosotros observamos, pero no podemos decidir, sencillamente porque no tenemos una política de defensa. Y estamos fuera de las nuevas tecnologías, es decir, estamos fuera de la robotización. ¿De dónde es Microsoft? ¿De dónde es Apple? ¿De dónde es Twitter? ¿De dónde es Facebook? ¿De dónde es YouTube? ¿De dónde es Samsung? De Europa no se puede decir nada. Es decir, estamos fuera de la globalización. ¿Por qué? Porque la globalización está extendiendo el centro de gravedad a otro sitio que ya no es el Atlántico, ahora es el Pacífico y la parte asiática. Y el nacionalismo encima se está potenciando de nuevo. Y hay gente que ya empieza a decir que el modelo económico ya no hace falta que sea del estado del bienestar, no hace falta que sea social, porque ya no hay que oponerlo a los peligrosos comunistas de Rusia que contagiaban al resto. Por lo tanto, nada más que hay que ver los contratos que se están firmando para darse cuenta de que el estado del bienestar comienza a hacer agua y a desaparecer. Estamos en una encrucijada en estos momentos. Europa es un experimento y como tal experimento está sometido a la prueba y al error. Y ahora estamos en el error. Estamos en el error porque hay un ambiente de sospecha y desconfianza tremendo. El norte no se fía del sur y el sur no se fía del norte. Nada más que hay que ver las declaraciones que hizo el otro día que no sé su nombre, el de Eurogrupo, para darse cuenta que hay una desconfianza tremenda. Por cierto, donde las dan las tomas. En esa declaración de que nos gastamos el dinero en vinos y mujeres, también entra Cataluña. Pero recuerdo que Durán y Lleida decía que los del sur de España nos lo gastamos solo en vino. Este ya por lo menos ha sido más generoso, pero ahora le dicen a él y ustedes en vino y en mujeres. Así que hay un ambiente de sospecha. Grecia no se fía del norte, los italianos tampoco, los españoles con la política de austeridad. Hay una desconfianza del oeste hacia el este y del este hacia el oeste. Aquí ya no por razones económicas, sino por valores. Es decir, a mí me ofrece una cantidad de sospecha el tío de Hungría que no puedo con ella. Y el tío de Hungría sospecha de nosotros porque cree que queremos abrir las fronteras y acoger a la gente y eso para ellos... El auge de los nacionalismos está ahí, con el apoyo de la izquierda, que es lo más grave. Es decir, ¿por qué? Porque en un momento de globalización la izquierda está pensando en lo pequeño en el país, cuando debería pensar a lo grande, ¿no? E incluso nos aliamos. ¿Quién iba a decir que el partido de Tsipras se iba a aliar con la derecha más reaccionaria de Grecia para bajar 5 veces las pensiones? Así que o fortalecemos las bases, y con esto acabo, o fortalecemos las bases de lo que fue el Tratado de la Unión hace 60 años, manteniendo aquello que nos dio sustento, y después reseteamos todo lo demás, empezando porque estamos en la globalización, que no estaba en los años 57, y robotizamos, es decir, intentamos controlar la robotización, pero poniéndolas a nuestros servicios.
Europa será, pero Europa no va a estar. Y si Europa no está, nosotros tenemos un futuro bastante desalentador. Quiero decir a los jóvenes que el peligro del nacionalismo no solamente es que surjan las disputas entre países, es que los jóvenes españoles, como los jóvenes franceses o alemanes, sin Europa no tienen futuro. No tienen ningún futuro. ¿Por qué? Porque tal y como están las cosas, la política y la economía está en China y en Estados Unidos. La pobreza está en África y el conflicto político está en el Oriente Próximo. Europa en este momento no está, pero tiene que estar. Tiene que estar para construir un futuro donde está la globalización y la robotización. Y para eso, pues este ya es tema de otro tipo de conferencia, habría que intentar por cambiar radicalmente la educación para educar a nuestros jóvenes para un mundo que desconocemos totalmente cómo será, pero que será radicalmente distinto del que hay. Gracias. Bueno, vamos a tener un cuarto de hora como límite para el coloquio con el presidente Rodríguez Ibarra. Os ruego que hagáis las preguntas cortas, porque además luego querríamos que también participara en la mesa redonda sobre el balance de la transición. Vamos a ver. Varias preguntas en su ponencia, pero bueno, me voy a centrar solamente en un punto. Usted ha utilizado una máxima escolástica de raíz aristotélica del justo medio, el culto al justo medio. ¿Hasta qué punto he acertado entender con esto las dinámicas de la transición y hacer un paralelismo crítico a Podemos frente a los constitucionalistas? Yo no he hecho un paralelismo crítico a Podemos, que yo sepa, ¿no? No, bueno, está usted... Solamente he citado a Podemos. Me parece que ha sido diciendo que cómo puede haber más distancia entre los franquistas... No, que es mi pregunta, ¿hasta qué punto podemos entender la situación política de la transición y la de la actualidad con esa visión del justo medio? Del justo medio. Es que no entiendo la pregunta. Con ese ideal del consenso del 78 y extrapolarlo a la actualidad. Pero en la actualidad el consenso, la falta de consenso, que yo no sé si es bueno o no es bueno, no tiene nada que ver con Podemos solo, tiene que ver también con el PP, con el PSOE, con Ciudadanos. Sí, por supuesto. Es decir, yo lo que digo es, lo que se hizo y que duró 39 años, se hizo a base de exigencias y de renuncias. Ahora, y se hizo con gente que tenía unas diferencias brutales. Yo creo que ahora hay menos diferencias con Pablo Iglesias que las que podíamos tener con Carrero Blanco. Hay menos diferencia con Rajoy que las que podíamos tener con Ruiz Navarro, Arias Navarro. Y, por lo tanto, si hay menos diferencia, ahora sería necesario sentarse de nuevo para ver cómo somos capaces de exigir y de renunciar a un sistema de convivencia que nos permita avanzar. Esto es lo que digo. No pongo en cuestión, es decir, yo no creo que tenga nada que ver Podemos con el punto medio. Con la ruptura. No, yo no he dicho que... No he dicho que la ruptura, digo que se hace en el 93, Podemos no existía. Segunda pregunta. Hola, buenos días. Sí, mire, usted al principio de su intervención ha hecho referencia a un término que es el protagonismo nacional, ¿no? Refiriéndose a nuestra comunidad autónoma, cuando usted estuvo frente a la presidencia del Ejecutivo. Bueno, eso no se lo puede negar a nadie, las cosas como son, y además, aunque luego llegara Mónaco con sus idílicos viajes a Canarias y le quitara el protagonismo, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Usted ha dicho una cosa que a mí me ha llamado bastante la atención, y es que ha comentado que se posicionaron en un punto exacto, la gente de su generación. Usted ha dicho que se siente bastante identificado, además partícipe de la generación del 78, ¿no?, como tal. Y dice usted que si hubiesen retrocedido, hubiesen sucumbido a las pretensiones o a las ideas de los inmovilistas franquistas, o por lo menos a esa posición. En cambio, si hubiesen dado un paso hacia adelante, las heridas seguirían abiertas, no habría consenso, no habría unión, no habría este sistema, no sistema, sino digamos, este ambiente de bienestar que hay y que gozamos, ¿no? Yo no he dicho nada de eso. Mi pregunta es, por lo menos yo
entendido, perdóneme. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? Hablando de la sociedad civil y de cómo está el panorama, ¿acaso no hay hoy en día división según ese eje transversal del que usted ha hablado? Porque a mí me da la sensación de que cuando usted ha comentado esto es como una especie de monopolio generacional de su gestión, no de la gestión política del Partido Socialista, pero sí de los diferentes gobiernos que ha habido a lo largo de la transición. Es decir, mi pregunta es muy concreta, lo que pasa es que me lío. Es muy concreta. ¿No hay hoy en día divisiones? ¿No hay hoy en día ese eje transversal que divide la sociedad civil en dos y que mandan los que mandan, a pesar de que haya habido una especie de lavado de cara a la que podemos llamar transición? Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver. No me refería yo al protagonismo nacional, sino a la moral de los pobres con respecto. Es decir, cada vez que se hacía algo importante en España, que tuviera que ver con las regiones, por ejemplo, la financiación autonómica, si no lo aceptaba Extremadura, no salía. Porque era el pobre el que decía no. Eso era así. Por cierto, si no lo aceptaba Pujol, tampoco salía. Y eran los dos extremos. Entonces, la fuerza nuestra radicaba en esa o sea, no era buscar el protagonismo nacional por el protagonismo nacional, sino era conseguir una fuerza que no teníamos. Porque nosotros no tenemos, seguimos sin tener fuerza. Nosotros tenemos 5 diputados o 6 en una provincia y 4 en otra. Supóngase 4 y 5, ¿no? Supongamos que el PSOE en las próximas elecciones pierde 30 puntos, pierde un diputado. O que el PP pierde 30 puntos, pierde un diputado. A nivel nacional no significa nada. Es decir, se puede permitir el lujo los partidos políticos decir, no vamos ni de campaña a Extremadura porque total se va a tener un diputado más o un diputado menos. Cosa que no pasa en Cataluña, en Andalucía, etcétera. Por tanto, ahí hay mucha fuerza. Luego, teóricamente, ni caso. No tenemos sindicatos que digan, vamos a paralizar el país. Tenemos las organizaciones sindicales que tenemos, que hacen todo lo que puede, pero no mucho. No tenemos sectores económicos fuertes, no tenemos el Banco Santander, no tenemos hidroeléctricas, no tenemos nada. ¿Qué es lo que tenemos entonces para poder conseguir cosas? La fuerza moral de que a eso que usted está haciendo es profundamente injusto. Y esa era la razón. Cuando yo hablaba de, no hacía antes cuando dije lo de el forense y el bombero, lo hacía en detrimento mío. ¿Cómo tendría yo que haber dejado la región para que me sustituya un forense y un bombero? División. Claro que la hay ahora. Claro que la hay. Pero precisamente de lo que se trata es de eso. De si esa división puede intentar, manteniendo sus diferencias, hacer algo que nos posibilite avanzar. Si quiere usted otro lavado de cara, por ejemplo, otro lavado de cara parecido al que hicimos nosotros, que los que no tenían pensión pudieran tenerla. ¿No sabe usted la cantidad de gente en Extremadura que no tenía pensión? Fue un lavado de cara somero, pero la gente con 70 años que no tenía pensión, que después la tuvo, ¿no sabe usted la cantidad de gente que pudo estudiar cuando se iban a Cataluña, a Alemania, a Suiza, cuando cumplían 11 años? Porque aquí la educación terminaba a los 11 años, para la inmensa mayoría. Y no sabe usted el lavado de cara somero, que significó que estuvieran hasta los 16 años y después en la universidad, con la cantidad de gente joven que se está formando y que no tiene nada que ver con... ¿No sabe usted el lavado de cara somero, que significa que si usted le pregunta a su abuelo que dónde estaba su centro de salud, y le diría, en la calle tal, en la casa del médico, que solamente tenía un fonendo y un talonario de receta para recetarte algo que te mandaran al hospital, que solamente había 3. Así que fueron lavados de caras pequeños, pero yo me conformaría con que ustedes hicieran un poquito más. Las nuevas generaciones que en estos momentos están divididas, sí hay una división, pero creo que es una división menor que la que hubo en aquel momento, que era tremenda, es decir, era difícil conciliar, y fuimos capaces de conciliar. ¿Por qué? Porque dijimos, oiga usted, yo creo que hay que vivir juntos, hay que construir un futuro y hay que renunciar y exigir. ¿Por qué no se sientan las fuerzas políticas ahora? Y en lugar del espectáculo que nos están dando todos los días en el Congreso de los Diputados, que aquello parece un bar de pueblo, no son capaces de decir, bueno, yo para seguir con esto
tengo que exigir esto, esto, esto y esto, y estoy dispuesto a renunciar a esto y esto y esto. Si no, bueno, pues cada uno hace la política como quiere. Y además va a existir siempre la división, porque los partidos políticos tenemos un problema. Tenemos dos. No hay democracia si no hay partidos políticos. Esto parece que lo acepta todo el mundo. Es como los medicamentos. Todo el mundo sabe que son necesarios, pero a nadie le gusta. Y los partidos políticos son necesarios, pero a nadie le gusta. Y a nadie le gusta porque además representan una parte, por eso se llaman partidos. Y entonces, como tú representas una parte, las otras partes están en contra tuya. Es decir, eres simpático para unos y antipático para otros, cosa que no ocurre en otras profesiones. En otras profesiones normalmente no existe esa división a priori. Cuando un profesor va a su clase y se enfrenta con 50, 60 alumnos, aparentemente no hay ya grupos allí en contra del profesor y a favor. Después puede ser que se vaya formando, o al médico lo mismo. Los partidos políticos tienen este problema. Por tanto, la división siempre va a existir, porque siempre va a haber intereses encontrados. De lo que se trata es de ver si somos capaces, si es que fuera necesario hacer el consenso, que yo lo dudo, no lo sé, no estoy seguro, pues hacer algo importante que nos permita seguir avanzando. Y hay algunos consensos que hacer. Europa, sin Europa no tenemos futuro, y dominar la robotización, que no tiene marcha atrás, que podemos dominarla. ¿Quién dominaba en la época del megalítico a los animales? Pues al final el hombre lo consiguió. Pues ahora vamos a dominar a los robots, hasta que ellos nos dominen a nosotros. Pero eso parece que falta todavía un poquito más. Sí, bueno, yo no voy a hacer una pregunta ni de Venezuela, ni de Grecia, ni de Rusia. Voy a hacer una pregunta del sitio donde vivo, que es Extremadura. En el proceso de construcción de esta comunidad autónoma, quiero preguntarle si se barajó la posibilidad de que el Día de Extremadura fuera el 25 de marzo y no el 8 de septiembre. Si miras, por ejemplo, el Día de la Comunidad de Madrid o el Día de Cataluña, son siempre días en los que se reafirma un poco o sirven como mito fundacional de un pueblo, y en Extremadura, pues el día de Extremadura solo representa una parte de la región, ya que no creo que todos los extremeños crean en la Virgen de Guadalupe, y sin embargo se hace extensible ese día a toda la región. Muchas gracias. ¿El 25 de marzo por qué lo dice usted? Por el 25 de marzo de 1936. Ya. Si quiero que lo diga, para que no lo sepa. Es decir, usted quiere que celebremos el Día de Extremadura el día de un gran fracaso colectivo. ¿Cómo que no? De un gran fracaso colectivo. Yo en última instancia lo pondría el día que dijimos no a la central nuclear de Valdecaballero, que fue un gran éxito colectivo. Pero el día del fracaso, donde los pobres jornaleros que ocuparon la finca al final tuvieron como consecuencia una guerra civil que los devastó. No creo que sea... Vamos, solamente conozco una región que celebra su día, el día del fracaso, que es Cataluña. Pero el resto, yo creo que no. Entonces, sí se barajó otra fecha, que fue la fecha de aprobación del Estatuto de Autonomía. Es más, la inmensa mayoría de la Cámara del Parlamento estaba de acuerdo con poner ese día. Tuve yo la mala idea de decir, a nosotros nos faltan raíces. No tenemos que mirar para atrás, porque cada vez que miramos para atrás te da vergüenza. O sea, nosotros no tenemos la historia brillante que tienen otros pueblos como para intentar recular. Nosotros cuando miramos para atrás veíamos a conquistadores que nunca conquistaron nada para aquí. No tenemos futuros brillantes, no tenemos. Y entonces pensé, algo tiene que haber que nos una. Y ese algo, bueno, como además los asturianos, que eran mucho más revolucionarios que nosotros, pusieron el día de su Virgen como el día de la región, el día de Covadonga, pues pensé, si lo hacen los asturianos, que hicieron la Revolución de Octubre, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros los extremeños? Y esa fue la razón. Pero ahora hay un Parlamento nuevo. Las leyes se pueden cambiar. Se puede elegir el día del gran fracaso de los pobres jornaleros extremeños. La última petición, por favor. Sí, muy breve, presidente. No estaremos asistiendo... el problema es qué puede pasar si en aras de ese gran pacto se dejaron unas cosas en el cajón, como has dicho, y los nacionalistas renunciaron a la independencia.
que una parte de la sociedad española esté dando por amortizados esos logros y esté desempolvando esas cuestiones, mi pregunta, mi reflexión y mi preocupación es qué puede pasar o si hay otra parte de la sociedad española que dice, bueno, si usted vuelve a sacar lo que dejamos por resuelto hace 40 años en aras de un gran pacto de convivencia que provocó un proceso político de ruptura, porque la transición fue una ruptura ideológica y de sistema con lo que había antes, aunque ahora haya quien quiera negarlo, ¿qué puede pasar si esa otra parte de la sociedad española empieza a pensar que ellos también pueden estar legitimados para desempolvar otras cosas a las que renunciaron? Sí, efectivamente podría ocurrir que dijera roto el consenso, roto el acuerdo, pues volvemos al punto de partida. Entonces, yo saco lo que renuncié porque ya estoy libre del compromiso. Por ejemplo, como ustedes ya han roto el acuerdo de que aceptaban un sistema autonómico y renunciaban a la independencia, y a cambio de eso se le primó con una representación en el Congreso de los Diputados superior a la que tiene cualquier otra formación política de ámbito nacional, pues podríamos volver a plantear ese asunto para llegar al Parlamento español hay que tener un 5% nacional, por ejemplo, con lo cual los nacionalistas quedarían fuera del Congreso de los Diputados. Se irían al Senado, que es el sitio, por cierto, donde están representados los territorios. Lo del 5% en España es tabú, no se puede plantear. Recuerdo que en Alemania sí, en Alemania y en los ayuntamientos también es el 5% para tener representación. Pero esa sería una solución a lo mejor traumática. Yo creo que habría que intentar, sobre lo hecho, avanzar. Primero exigiendo el cumplimiento de la ley. Y en segundo lugar, yo creo que habría que intentar decirle a los nacionalistas, miren ustedes, hay una Constitución vigente, pero ustedes tienen derecho a reformar su Estatuto de Autonomía y tienen derecho a decir lo que quieren y tienen derecho a escribirlo. Y todo lo que vaya en contra de la Constitución española, tendremos, si acaso quisiéramos someter todo a consulta, tendremos que escribir en la Constitución española artículos nuevos que recojan esas aspiraciones. Por ejemplo, el artículo 2 dice que España está formada por naciones, regiones y nacionalidades. Si se reconoce que Cataluña y cuantas sea necesaria son una nación, habrá que corregir el artículo diciendo que España está formada por nacionalidades, regiones y naciones. Y así sucesivamente en todo lo que quieran escribir en su estatuto. Y posteriormente, como hay una reforma de la Constitución, el legislador y el Gobierno convocan un referéndum el mismo día para aprobar la Constitución o rechazarla, y el mismo día en Cataluña solo los catalanes votan la reforma de su estatuto y con el resto de los españoles la nueva Constitución. Y el que gane, gana. Si escriben muchas cosas que van a ser rechazables impepinablemente, ya se cuidarán de no escribirlas. Y entonces intentarán ir a una sensatez que permita de nuevo volver a pactar un acuerdo de convivencia durante otros 40 años. Porque me da la sensación de que los españoles nos cansamos pronto de vivir juntos. Y cada X tiempo tenemos que hacer algo, algún numerito, porque nos cansamos. Y ahora parece que ha llegado el momento de que estamos cansados de vivir juntos. Y algo tiene que intentar animarnos a seguir construyendo un futuro en paz. Entonces, no veo otra solución que decirle, oiga, ¿quieren ustedes escribir de verdad lo que quieren para que lo traslademos a la Constitución? Y el mismo día que ustedes votan su estatuto, toda España vota esa Constitución. Si escribieran las cosas que dicen, evidentemente, si se escribieran en la Constitución, el 90% de los españoles íbamos a votar en contra. Pero se acababa la discusión. La otra solución es seguir aguantando el chaparrón hasta que... Mire, en Cataluña está pasando una cosa distinta a la que pasa en el resto de España. En el resto de España, parte del Poder Judicial siempre ha ido detrás de la política. Es decir, que Rajoy convocaba unas elecciones, inmediatamente se activaban algunos autos judiciales sobre el caso Gürtel. Que en Andalucía el PSOE convocaba elecciones, inmediatamente se activaban autos judiciales sobre él. La justicia iba detrás de la política. En Cataluña es al revés. En Cataluña es al revés. Cada vez
cada vez que hay un proceso judicial que pone en cuestión la limpieza de algunos políticos catalanes, el tema independentista reaparece como por arte de magia. Y estamos en este momento con la frase de Artur Mas, la última que ha dicho. Ya no somos súbditos españoles, ya somos ciudadanos catalanes. Eso es lo que le gustaría a él en estos momentos, para no tener que responder de la corrupción y de los millones que se están yendo por el desagüe de la corrupción de su partido. Pero por el momento siguen siendo ciudadanos españoles. Cada vez que hay un proceso judicial, en Cataluña se activa el tema independentista. Eso es lo que está pasando. Yo creo que eso es lo que se esconde detrás de toda esta historia, que es una historia que algunos van a intentar arreglar con dinero, pero con dinero ya solamente no se puede arreglar, por mucho 4.200 millones de euros que quieran poner encima de la mesa. Bueno, como estamos ya muy fuera de plazo, con permiso del presidente Rodríguez Ibarra, vamos a iniciar el debate, que era la última de las cuestiones que teníamos en la agenda, el debate sobre este tema, el balance de la transición. Yo pediría a algunos de nuestros participantes que vinieran aquí para estar. Perdón.